Buenos días todos. Encore une nouvelle journée sur le chemin. On ne s'arrête donc jamais. Où allons-nous? Caro! Caro! Où allons-nous? On ne sait pas. Ben, je sais bien sûr. On va juste attendre que la voiture passe. Cette fois-ci, on va dans une plantation de café. Diga hola. 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 Wow, t'es mal à vue. Hacia Pueblo. Las casitas. Wow, les autres sont tout devant là-bas. Hop, on va voir comment ça se fait du café. Du bon, vrai café. Improbable. Oui. On a récupéré un jeep pour nous avancer sur le chemin. Et là, ça nous a sauvé une bonne vingtaine de minutes de marche. Muchísimo gusto, mi nombre es Gilbert, yo voy a ser su guía. Vamos a empezar el tour del café. El tour del café pues consiste principalmente en entender todo el proceso que hay detrás de una taza de café, ¿vale? Esa es la idea, ¿listo? Entendemos primero todo el proceso del café y luego volvemos acá para que probemos el café, para que probemos 3 tipos de café diferentes, ¿listo? Entonces, vamos, por favor. Por favor, no olviden esta planta. Esta es la planta de fique. Y con esta planta hacemos algo muy importante en el proceso del café. Ya vamos a ver qué es lo que hacemos, ¿vale? Pero no olviden esta planta, la planta de fique. Vamos por acá. Sí. Bueno, chicos, empecemos por el principio. ¿Alguna idea o alguien ha escuchado de dónde viene el café o dónde se descubrió? En África, ¿no? O, bueno. Arabia. Arabia, ¿no? África es muy grande. Sí, pero en ese continente. África, sí señor, de África. El café viene de Etiopía, ¿sí? Originalmente viene de allí, de Etiopía. Se descubrió a mediados de... Si quieren, hagámonos más hacia acá para que todos entremos a la sombra, porque luego no nos vayamos a quemar y le echan la culpa al guía. Y bueno, hay que evitar. Bueno, resulta que el café se descubrió en Etiopía a mediados del siglo IX. Por ser tanto tiempo atrás, pues nadie sabe exactamente cómo y dónde. Existen como 5 leyendas de cómo se descubrió el café. Pero hay una que es la más, digamos, creíble y la que más se ve en los libros y habla acerca de Caldí. No sé si les suena. Caldí era un agricultor que tenía unas cabras. Entonces todas las mañanas llevaba sus cabras a pastorear y por la tarde las volvía a traer. Pero resulta que Caldí un día vio que sus cabras estaban por ahí saltando, brincando, corriendo y todo. De ahí el dicho más loco que una cabra. Empezó a investigar qué pasaba y encontró que sus cabras se comían unos frutos que venían de un arbusto. Caldí se comió algunos de estos frutos a ver qué pasaba y vio que, bueno, le dieron mucha energía y esa noche no pudo dormir. Al día siguiente llevó los frutos hasta donde un sacerdote, quien en ese entonces eran como los sabios, como los líderes de la época. El sacerdote hizo una infusión, vio que no dio resultado, desaprobó cualquier idea que se pudiese hacer con el café, con los frutos, tiró los frutos al fuego y siguieron hablando de otras cosas. Pero fue por accidente que el café se empezó a tostar y empezó a emanar lo que conocemos como el aroma de café tostado. Entonces, como pudieron, tomaron esas semillas del fuego, las molieron, hicieron una infusión nuevamente con agua caliente y ahí fue donde nació la primera taza de café. Esto pues es una leyenda, linda historia, pero que no sabemos de qué tan cierto sea. Pero de lo que sí estamos seguros es que el café se empezó a comercializar entre Etiopía y Yemen con un fin religioso. Eran solo los religiosos quienes podían consumir el café porque se creía que era una bebida para santos. Entonces por eso es creíble la leyenda de Caldí, porque fue el sacerdote quien hizo la primera infusión de café. Resulta que el café realmente se empezó como tal a comercializar para el mundo fue cuando llegase a la península arábica. Fueron los árabes quienes decidieron empezar a comercializar el café. Por eso mucha gente cree que el café viene de Arabia, pero realmente ellos fueron quienes dieron a conocer el café. Ajá. Pero resulta que ellos querían vender la bebida, más no compartir las semillas con nadie, porque querían que solo fuera ahí donde querían ser los dueños del negocio.
Entonces fue hasta en 1620 y fueron los holandeses quienes llegaron y de alguna manera negociaron las semillas y las trajeron a Latinoamérica. Bueno, digo negociaron para que suene bonito, la historia dice realmente que las robaron. Yo prefiero decir que las compraron por si alguno de ustedes viene de Holanda, uno nunca sabe, entonces es mejor decir que las compraron. El café llegó por primera vez a Guayana Francesa, un país vecino de Surinam. De ahí se empezó a cultivar, luego Surinam, luego Guyana y luego Venezuela. Y fue entre 1730 y 1740 que el café llegó a Colombia, llegando por primera vez a norte de Santander, límites con Venezuela, con el Táchira. Resulta que para ese entonces ya había una economía establecida, ya teníamos cacao, teníamos plátanos, teníamos ganadería, no conocíamos el café. Por lo tanto, pues no queríamos sembrar café porque no lo conocíamos. Pero fueron los jesuitas quienes trajeron desde Venezuela el café y nuevamente un sacerdote en la historia, el sacerdote Francisco Romero, en norte de Santander. Llegan las semillas a él y para fomentar como la siembra de café, bueno, la forma en que se empezó a sembrar fue muy particular y muy curioso. Y es que por cada pecado que los feligreses le confesaban al sacerdote, como pago o penitencia de ese pecado tenían que sembrar una planta de café. Entonces aquí como que abundan los pecados. Como que pecábamos a diario, ¿no? Todos los días pecábamos por acá. Qué pena con ustedes tenernos aquí en medio del pecado. Entonces resulta que así es como se empieza a sembrar. De norte de Santander es de donde sale la primera exportación de café colombiano en 1800 algo, ahora olvidé bien exactamente la fecha, pero se hace la primera exportación y el colombiano se interesa más en la siembra del café. Y es así como hoy en día producimos café en toda la región montañosa colombiana, desde Nariño hasta arriba, hasta la Sierra Nevada de Santa Marta, en toda la cordillera andina. Y ahora les pregunto yo a ustedes, ¿alguna idea de por qué en la cordillera andina y no en los llanos? Por el clima. Clima. Altura. Esta es la palabra que define de ahí para atrás. Clima, humedad, suelos, tipos de suelos, muchas cosas. Altura. ¿Vale? Y vamos en que producimos café en toda la región andina colombiana y no en los llanos. Y se debe principalmente a la altura. Resulta que en el café tenemos dos especies. En todo el mundo existen dos especies, arábica y robusta, pero dentro de cada especie hay más de 1000 variedades, ¿sí? Más o menos un ejemplo sería como hombre-mujer, de ahí para abajo, muchas familias y muchas personas, ¿vale? Así pasa con el café, y mientras más días, más variedades nuevas tenemos, ¿vale? Entonces, tenemos arábica y tenemos robusta. La gran diferencia entre estas dos, principalmente, es la calidad. Pero también que crecen en alturas diferentes. Y es que arábica crece desde los 800 hasta los 2000, 2500 metros sobre el nivel del mar. Montañas. Y robusta en tierras bajas, desde los 0 metros hasta los 500 o 600 metros sobre el nivel del mar. Pero la mayor diferencia pues es la calidad. Por ejemplo, arábica ha demostrado ser una bebida mucho más aromática, más agradable, más suave al paladar y con mucho menos cafeína que robusta, ¿sí? Hay una diferencia grande entre cafeína. Y es importante aclararlo porque pues en Europa, en Estados Unidos se ve mucho café robusta. Y es que el café robusta puede tener más del doble de cafeína que un café arábica. En una taza de café arábica uno encuentra entre 1.2 a 1.4% de cafeína por taza. Y en una taza de robusta se puede encontrar incluso hasta 4% de cafeína por taza. Entonces sí que hay una gran diferencia. Entonces para que lo miren, muchas veces en las bolsitas en letra muy pequeñita dice arábica o robusta. O a veces dice 80% arábica, 20% robusta. Colombia podría producir café robusta, pero digamos que la idea principal de cultivar café en Colombia ha sido más la calidad que la cantidad. Y a eso se le debe principalmente la fama del café colombiano. ¿Por qué? Porque producimos solo café arábica, ¿sí? Y bueno, otros países que también producen café arábica como Panamá, Costa Rica, que se están volviendo muy famosos, también son cafés de calidad, ¿vale? Principalmente la calidad se basa en cuanto a si es arábica o robusta.
aquí solo producimos café arábica. Además de producir café arábica, somos uno de los pocos países en el mundo que produce café todo el año. Y eso se debe al clima. A diferencia de Europa, de Estados Unidos, aquí podemos tener verano e invierno el mismo día. Y eso hace las condiciones ideales para producir café todo el año. Entonces, además de producir algo de calidad, tenemos un producto fresco porque todo el año estamos produciendo. ¿Vale? ¿Alguna idea de quién es el mayor productor de café en el mundo? Brasil. ¿Y el segundo? No, Italia tuesta, Italia no produce. India. ¿No? No se lo esperan, yo estoy seguro. Vietnam. Vietnam. Pero entonces hay una cosa y es que, bueno, Colombia es el tercero. Pero Colombia es muy famoso a nivel mundial por su producción de café, aunque no seamos los más grandes productores de café. Sucede que Brasil y Vietnam principalmente lo que producen es café robusta. Que además otra diferencia que hay es que una planta puede producir el doble de café que una planta arábica. O sea, también hay una diferencia entre cantidad, ¿vale? Entonces pasa que Brasil y Vietnam producen robusta y Colombia es el mayor productor de café arábica en el mundo. Entonces por eso somos tan reconocidos por la producción de café. Y bueno, a eso se debe la calidad. De lo que les decía, cuando les hablaba de que producimos café todo el año, claro ejemplo sería, digamos, una planta de estas. Por ejemplo, esta, digamos. Miren que tenemos flores, ¿cierto? Esos son flores que van a ser futuros frutos. Luego por aquí tenemos unos frutos verdes. Por aquí abajo, ahí hay verdes de todos los tamaños. Mira, esto es un fruto muy pequeñito. Y aquí tenemos unos más grandes, y más grandes, y más grandes, y más grandes. Y aquí tenemos 3 pintones que ya van a estar listos para la recolección. Entonces, en una misma planta hay todo un ciclo de producción y eso se debe al clima, ¿vale? Porque tenemos lluvia, tenemos sol y bueno, no hay como unas estaciones tan marcadas. Eso hace que produzca todo el año. Resulta que la planta de café es 96% autopolinizable. No necesita ser polinizada por ningún insecto, por ninguna abeja o por ningún bicho. Entonces la flor básicamente pues primero viene así en esta presentación, luego ya está más grande, luego ya se desarrolla, abre y cuando cae de esta manera, solita, si yo la quito, ya aquí hay un grano de café, muy pequeñito. Cuando cae la flor. Cuando la flor cae, pues ya empieza a crecer el fruto. ¿Sí? Y si ustedes ven los granos verdes, para los que están por ahí no pueden ver, vean la planta que está atrás, que todas tienen. ¿Sí? Miren que en la punta del grano verde hay como una especie de ombligo. En la punta. ¿Sí? Ese ombligo fue donde estuvo la flor. Ahí era la flor. Claro, ya luego se empieza a desarrollar y queda el rastro de la flor. ¿Sí? Tenemos café todo el año, pero sí que hay unos ciclos. Tenemos diferentes ciclos de producción, ¿vale? Aquí tenemos se dice que tenemos 2 cosechas al año, pero realmente yo considero que todo el año hay café. Y es que la cosecha principal o la cosecha más grande es entre septiembre, octubre y noviembre. En estos 3 meses tenemos el 60% de la cosecha anual. Luego tenemos un 20% entre abril y mayo. Y ese otro 20% alrededor de los otros meses. Es decir, todo el año hay café, ¿vale? ¿Y por qué se da si no tenemos estaciones? Porque a fin de año hay más que el resto de año. Bueno, porque sí que en enero tiende a ser un poquito más cálido y es cuando más flores hay. Y esas flores van a ser frutos listos para recolectar 9 meses después, como un embarazo. De la flor al fruto hay 9 meses, todo ese tiempo, ¿vale? Entonces esas flores, si ustedes vienen en 9 meses, ya van a ver ahí frutos o verdes muy grandes, o pintones o rojos, ¿sí? Entonces es más o menos así como funciona. Bueno, ¿y cuánto tiempo creen ustedes así como empieza, desde que se siembra la planta hasta que empezamos a recolectar? ¿Cuánto tiempo hay? ¿Cuánto hay que esperar? 5 o 10 años. No. 10 años. Entre 2 a 2 años y medio. 2 años y medio hay que esperar para empezar a recolectar café.
Cuando empezamos a recolectar la primera cosecha, cuando el café empieza a producir, que la planta está más o menos de este tamaño, aquí ya están cerca de los 5 años, ya está más grandecita. Claro que hay otro tema y es que depende de la variedad. Hay plantas más grandes, hay plantas que pueden crecer como hasta ese racimo de plátano. Y hay, Pero necesitan sombra. El café inicialmente era bajo sombra. todo el arábico. café, sin importar la variedad, se considera un arbusto de sombra, pero no precisamente por el árbol, sino por el suelo. ¿Qué hace la sombra? Mientras más sombra tengamos en un lugar, más nutrientes van a haber en el suelo. Miren este camino. Ahí se puede ver, o hacia allá, por donde le da el sol y por donde caminamos todos los días, se ve que es una tierra ahí como árida, como desértica, como cierto. Pero mire si yo muevo esto, permiso. Mire, yo muevo esto. Mire cómo se ve esto acá. Se ve húmedo, se ve más marrón. Y si sigo levantando hojas, pues seguramente encuentro bichitos, lombrices, insectos y todo eso. Entonces, eso es lo que hace principalmente la sombra. A ver si me hago por aquí. La sombra hace que haya más producción de microorganismos, básicamente, más vida en el suelo, más nutrientes en el suelo, más nutrientes para la planta. Entonces, por eso antes se sembraba en sombra. ¿Qué diferencia hay si se siembra en sombra o no? Que cuando no hay sombra, la planta sufre un estrés y produce más café, más cantidad. Entonces, por eso van a ver que muchos productores no le ponen sombra para que produzca más. Sí, lo que pasa es que pues lo sé porque cuando niño eran solo bosques, Sí, árboles, sí, guamas, Sí. árboles inmensamente De hecho, grandes que cubrían la finca de mis abuelos, bueno, donde yo nací, esa finca son árboles gigantes y hay mucha sombra. Y hace poco tuve que pelearme casi con toda mi familia para que no cortaran los árboles porque se enteraron que si cortaban los árboles producían más. Y bueno, finalmente se logró que no los tumbaran, pero cuando usted tiene un cultivo así despejado, produce más café, pero además la calidad es un poquito más baja, el café tiende a ser más planito, más normal. Pero cuando se cultiva, por ejemplo, como en esa montaña allá arriba, yo probo cafés de esta finca, hay cafés por allá y por ahí hay montaña, y los cafés de allá tienden a ser un poquito más dulces, un poquito más suaves, y eso se debe a que la planta tiene más nutrientes. ¿Sí? Porque ¿qué nutriente va a haber en un lugar donde le está dando pleno sol? ¿Vale? Entonces es por eso. Y además el tema de humedad. Si hay sombra, se mantiene la humedad. Si no hay sombra, rápido que se acaba. Bueno, antes de hablar de la sombra íbamos en... El tiempo Es que yo voy cambiando el según... tiempo El tiempo que que dura en crecimiento. Vale, sí. Entonces, a los 2 años y medio, la planta empieza a producir. Y una vez empieza a producir, empezamos un ciclo de producción que es como la palma de nuestra mano. Que no se les olvide porque en la mano van a tener el ciclo de producción de una planta de café. Entonces, primer año, segundo año, el tercer año es el mejor año, es cuando más café tenemos. Hablamos en términos de cantidad. Calidad no es como la uva, que la uva, por ejemplo, dependiendo del ciclo, va a ser más calidad, menos calidad. El café es muy uniforme. La calidad se basa en otras, principalmente en otras cosas que ya vamos a hablar. Entonces, primer año, segundo año, tercer año, luego tenemos menos café, luego disminuye la cantidad de café y el sexto año es mucho menos. Por eso es que cada 5 años le hacemos una poda al café. Y el café lo podamos más o menos en la parte de abajo, entre 10 a 15 centímetros sobre el nivel del suelo, todo el árbol. O sea, cortamos todo, literal, a los 5 años. Sí. Al cortar todo, la planta va a dejar de producir por 1 año. 1 año después vuelve a producir. ¿Y por qué creen que ya no son 2 años sino 1 año? La raíz ya está fuerte, ¿no? Se alimenta más rápido, crece más rápido, entonces va a ser mejor. 5 años se poda, 1 año sin producción y empezamos otro ciclo. 5 años se vuelve a podar, 1 año sin producción y empezamos otro ciclo y así. Entre 4 a 5 cortes. Quiere decir que la vida útil o vida productiva en total de una planta de café va a ser de entre 20 a 25 años. Aclaro que una planta de café puede vivir hasta 60 años. Mucho tiempo. Pero ya dejan de ser productivas, ya más, si iban a producir 3 kilogramos por año, ya bajan a 1 libra o tal vez menos, ya muy poca la producción. Por eso productiva se considera 20-25 años. Ya después empieza a bajar la producción. Entonces es por eso. Así más o menos es el ciclo de producción de una planta.
No sé si tengan preguntas o cómo vamos hasta ahora. Bien, bien. ¿Alguna idea de por qué los plátanos? No, pero sí tenía... No. ¿La sombra o la humedad, algo como eso? De una vez le destruyo ese mito ahí rápido que se ve en la telenovela de Café con aroma de mujer. ¿Para la comida o qué? Eso es parte de la magia y de lo bonito de la telenovela, pero eso no es cierto. ¿Qué? Que es, en la telenovela dicen que si se le siembran cosas en medio al cafetal, el café adquiere sabores. Si así fuese, este café sabría a plátanos. Ah, sí. Entonces, no. De hecho, sí que hay transferencia de nutrientes entre plantas, pero no de sabores. No con el café. Sí que puede pasar, por ejemplo, con la uva, con el vino, sí que puede pasar, pero con el café no. Se siembra por muchos motivos. Pero para no dejar atrás lo del ciclo de producción, veámoslo empezando porque divide el cafetal por edades y variedades. Mire que es una línea, es una pared natural, ¿sí? Entonces digamos, bueno, imagínense en lote 1, lote 2, lote 3 y lote 4, ¿vale? Muy claro. Entonces este año, digamos que este lote ya tiene 5 años, entonces hay que podar. Este año vamos a podar el lote 1. En el 2025 podamos el lote 2. Cuando podemos el lote 2, el lote 1 ya va a estar en producción. En el 2026 podamos el lote 3 y cuando podemos el lote 3, el 2 ya está en la primera producción y el 1 ya está en la segunda. Y cuando podemos aquel, el primero ya va a estar en el tercero, este va a estar aquí y este va a estar aquí. Entonces siempre va a haber la misma cantidad de café. Porque ¿qué pasa si cortamos todo al mismo tiempo en la hacienda? Pues es un año de aguantar hambre. No hay nada. Otra cosa por la que sembramos el plátano es porque en ese momento en el que no tenemos mucho café, como por ejemplo junio, julio, agosto, ahora en enero que no hay mucho, el plátano es otro ingreso, es otro negocio para la finca. No sé si se han dado cuenta, bueno, los colombianos seguro sí, pero a ver si los italianos de pronto saben que en Colombia se come plátanos todos los días y en todos lados. Aquí tenemos las recetas que no hay en el mundo del plátano. Entonces, como comemos tanto plátano, pues hay que producirlo y es algo que se vende muy fácil y se produce muy rápido. Esto, a diferencia del café, produce muy rápido. Desde que se siembra hasta que ya tenemos un fruto más grande que esos de ahí, son 10 meses. 10 meses. Ustedes vienen en 2 meses y esas 2 plantas ya no van a ser plantas pequeñas, sino ya gigantes. Crece súper rápido. Incluso es curioso porque si nosotros cortamos esta planta aquí, así, y nos vamos al beneficiadero y en 1 hora volvemos, ya ha crecido más o menos 1 centímetro. Curioso, muy curioso. Estas que se cortan así y no crecen es porque resulta que la planta una vez da el racimo y ya se corta, ya la planta muere. Dio el fruto y muere. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no se arranca y por qué se deja un tronquito? Bueno, a ver, les muestro, por ahí no hay otra cortada más cerca. No. Bueno, esta es un ejemplo. Esta está chévere. Esto dio un racimo más o menos hace unos, mire que está botando un líquido por acá arriba. Esto dio un plátano más o menos hace unos 15 días, tuvieron que haberlo cortado, más o menos le calculo yo. Aquí arriba se ve que está lleno de líquido y si le hago así, mira. ¿Ves? Está lleno, está lleno de agua que no es solo agua, está lleno de nutrientes, ¿vale? ¿Esto qué va a hacer? ¿Por qué lo cortamos ahí y no abajo? Porque resulta que todos estos nutrientes los vamos a aprovechar. Todos estos nutrientes, a medida que esto se vaya secando, ellos van bajando. Van bajando y se los va pasando al bebé. Y cuando muera, va a tener uno pequeño al que le va a pasar los nutrientes. Y así es un ciclo de producción constante también. El plátano es algo muy chévere, la verdad. Además de que fija nutrientes al suelo. Como fósforo, sí, es que es mucho. Fósforo, nitrógeno y potasio son los 3 nutrientes principales que el plátano fija al suelo y esos nutrientes los comparte con el café, ¿sí? Entonces, pero no sabor, imagínense en un café sabiendo a plátano.
no creo que sea muy buena idea. De pronto banano, sí, pero... entonces sí, fija nutrientes, y lo otro es que todo eso que cae, todos esos troncos y todo eso, se vuelve materia orgánica. Y lo que yo les decía ahorita, de que cuando movemos, miren, por aquí hay una lombricita. Lombrices, y a veces... Mira la mía. Esta es lombriz californiana, se llama. Y se reconoce porque se mueve así rápido. Entonces todo eso que hacen las lombrices también se juegan un papel súper importante en el cultivo y en la tierra en general. Y es que la lombriz coge todo esto, se come las hojas, se come los residuos de vástagos de plátano, todo esto se lo come, el café que caiga al suelo, cualquier cáscara, cualquier hoja, lo que sea, va comiéndose todo y todo lo convierte en un líquido que se llama humus de lombriz. Es un líquido supremamente concentrado de nutrientes, ¿sí? Ahora les muestro que también tenemos un cultivo de lombrices. Para los que les gustan las lombrices, ahora vamos a ver muchas lombrices. ¿Cuál es el sabor? Al café, cogí un café, uno verde, supo bueno, me supo a pasto. Después cogí uno rojo, ese me supo a café y me lo estaba chupando, pero ya lo boté. Pero ahorita voy a coger otro más. Está y bueno. le voy a dar uno a Adán para que prueba. ¿Está bueno o no? Está bueno. Bueno. Está bueno. No sabe mal. Bueno. ¡Ah! Miren, les muestro. Esta es la mazorca del cacao. Seguramente algunos no la han probado. Cómo viene el cacao en la edición original. Ya les muestro. Esto se abre y aquí dentro están las semillas. La idea es que cojan, tengan aquí por favor, cojan 1 o 2 semillas. Con cuidado porque se les caen. Y las chupan. Ah, 4, mira, para 2 familias. ¿Son dulces? No, no, contra el suelo. Ahí no. Bueno. No, pero On va l'essayer. Yo, c'est trop bon. así primero es el cacao. Y ya pasa por un proceso largo antes de llegar al supermercado. Este es el cacao. Se puede comer, pero es un poquito amargo. Si lo muerden, es amargo, pero no hace daño. Lo que está dentro de esa semilla... Hagámonos todos a este lado, todos a este lado. Otra vez. Después de seleccionarlo por calidad allá arriba en ese tanque, el café viene a esta despulpadora, que es la que se encarga de quitarle la cáscara al café, que separa las semillas de la cáscara. Luego las semillas vienen a este cilindro, que por fricción y agua lava las semillas. Las semillas tienen unos azúcares y esto lo que hace es que le quita esos azúcares, lava el café. Ese sería el proceso del café lavado, que es el que se despulpa y se lava y luego se seca. El proceso más comercial, el que más se vende, el que más se ve en todo el mundo. Pero luego tenemos otro proceso que es el honey, que es el que se despulpa pero no se lava. Se seca con los azúcares naturales, algo así como eso. Una capa viscosa. Usted sigue ahí pero algo que me parece bueno, porque la mayoría de veces destapo una mazorca, 3 semillas, se prueban y las otras se botan. Entonces, muy bien, muy bien. Entonces el café
tiene una babita, un mucílago, unos azúcares, algo así como esto que probamos. El honey consiste en despulparlo, pero lo secamos con esos azúcares directamente allá. Ahorita vamos a ver. Luego tenemos el natural, que es el grano que se seca entero, el fruto entero. El natural y el honey tienen procesos de fermentación, son cafés completamente diferentes, por lo general más ácidos y con sabores más frutales. El café lavado es el café que toda la vida hemos tomado, que es más sabor a café, ¿vale? Que es el que se espulpa, se lava y se seca, que es el sabor, es el café más comercial y es el que más hacemos acá, ¿vale? Aquí se espulpa, se lava y luego se lleva ya a secar. Vamos aquí a ver. Vayamos de este calor porque nos podemos secar como el café. Hola. Resulta que en el café tenemos dos tipos de secado. El secado natural, que son esas mallas que se ven ahí como esas camas, y el secado mecánico, que es aquí en estos hornos. Estos son unos hornos que son alimentados por la misma cáscara del café. Debajo de nosotros, por ese lado, hay una caldera donde viene una cáscara y eso, bueno, un fuego muy grande y un ventilador impulsa el aire caliente de abajo hacia arriba. Aquí arriba es el presecado, es donde secamos el agua que hay por fuera del grano. Luego, cuando ya se seca por fuera, se lleva para la parte de abajo. Se quita esto, mire cómo sale el aire, y ya se seca en la parte de abajo. Entonces por aquí ya sale mucho más aire. Estos son los hornos o los silos, ¿sí? Y aquí es donde secamos el café. Este café que viene acá es de tercera calidad. Normalmente esto viene lleno de broca, de ese insecto que se come el café. Cuando lo empezamos a secar, la broca de una vez sale a ver qué, pues porque le da calor y va a buscar al cultivo otro más café para comer. Y entonces se encuentra esta trampa que hay aquí, que la trae primero el color y luego la trae el olor de un líquido que ponemos ahí dentro. Y ahí muere. Todo eso es broca. ¿Cómo se separa la segunda y la tercera? La segunda de la tercera. ¿Cómo se separa? Buena pregunta. En el tanque de arriba, primera calidad cae, segunda y tercera flotan, juntas, se lleva a otro tanque. A veces usamos esos tanques que vieron ahí, esos grandes. Resulta que como el café viene en grano, viene un fruto, dentro del fruto hay dos semillas. Esta es tercera calidad y esta es segunda. Esta se la comió el insecto y por eso flotó con la otra. La otra estaba buena, solo que estaba conviviendo con la mala y por eso se fue para segunda. Eso le pasa a los que se juntan con malas amistades, claro ejemplo en el café. Entonces el de tercera hace que el de segunda flote. Entonces luego van los puntos y van a la máquina expulpadora. La máquina los separa y luego van a un tanque de agua nuevamente. El de segunda cae y el de tercera sube. Entonces la segunda calidad puede ser. Son mejores, es mejor que la tercera. Esta es tercera y el olor también dice mucho, huele como a... Vamos allá abajo para que vean la otra parte. Estaba el de tercera calidad, muy negro, ¿no? Vieron que este está un poquito más blanquito. Este es el de segunda y ese de ahí es el de primera calidad. Ese de ahí. Un segundito, yo veo. Bueno, vieron el de primera calidad que es mucho más limpio, más blanco, más bonito, ¿sí? Resulta que el café tiene que alcanzar una humedad entre el 9 al 11%. Cuando ya alcanza esa humedad se empaca en estos costales que son hechos con la planta de pique. ¿Sí se acuerdan de la planta? Pues esa planta es un polímero natural con la que se hacen estos costales, que además de ser biodegradables, son retornables y muy resistentes.
Y lo mejor de todo es que es como una especie de malla que permite el flujo de aire dentro de la masa del café. Eso hace que la humedad se mantenga. Lo otro también es que el café se comercializa en base a su calidad, y es con esta herramienta con la que tomamos muestras. Antes de comercializar el café se toma un muestreo del lote, se analiza, se tuesta, se cata, se prueba, y en base a esa calidad se determina precio y mercado. Entonces con esto pues básicamente rompemos el costal. Que no se rompe. Que vuelve y se cierra. ¿Quién quiere café? Bueno, miren esos. Mira, ¿quieres? Si quieres le paso. Cojan un granito, al menos uno. Entonces no hay bolsa de plástico. ¿Cómo es? Ya les explico por qué la bolsa. Gracias. Ay, sí. Tienes madera para ser buen voluntario. ¿Qué yo? No entienda. Eso nosotros pagamos a otra empresa, que son las trilladoras. Nosotros le entregamos el café así y ellos nos lo devuelven, Así, pero entonces ya en verde. Wow. ¿Por qué? Porque para esa máquina que se necesita para trillar eso, es una máquina que cuesta más de lo que cuesta una finca promedio en Colombia. Solo la máquina. Entonces por eso no la tenemos aquí, y por eso es mejor y más económico pagar unos centavos de dólar por kilo para que lo trille. Es así como funciona. Esta finca, por su volumen y por su tamaño, exporta su propio café, ¿sí? Pero en general en Colombia hay que decirlo, y es que también es que somos pequeños productores. Producimos mucho café, pero somos muchas fincas muy pequeñas, familias principalmente, ¿no? Donde está la mamá, el papá, los hijos, y todos trabajan en la finca, entre 2 a 4 hectáreas normalmente. Esta finca tiene 220. Por eso es tan grande y por eso exportamos nuestro propio café. De hecho, esta finca fue la primera hacienda en Colombia en ser certificada como exportadora de café especial, y la cuarta en el mundo entero. ¿Ya no interviene la Federación Colombiana de Cafeteros en la finca? Pues digamos que hay ciertas reglas donde dependemos de ellos, y es la calidad. De Colombia no sale sino solo la primera calidad, lo mejor de lo mejor. Sí, entonces esos son controles que dicta la federación y todo. ¿Se puede explicar qué es una carga de café? Cuando usted ve en la televisión cada dice, carga de café, 2.200.000 pesos. La carga de café bajó a 1.800.000 pesos. Una carga de café significa 125 gramos, 125 kilos de café así. Con la cáscara, en base con cáscara. ¿Sí? Cuando ya se trilla, él baja un poco menos el peso. Pero el valor sube. Sí, exacto. Entonces ya el precio siempre el precio que siempre se ve en la televisión es el precio que se le va a pagar al productor, y el productor, como no tiene una trilladora, lo vende así. ¿Y a quién se lo vende? A las cooperativas. ¿Y quiénes son las cooperativas? Compras de cafés de la Federación Nacional de Cafeteros. ¿Quién es la Federación Nacional? El INTEP, que respalda al caficultor colombiano, básicamente la política en cuanto al café. Además, el mayor exportador de café de Colombia. Eso. El plástico se le pone a esos cafés. Esos cafés son cafés naturales. Son cafés que se secó el grano entero. Entonces se pone en bolsa con el fin de que la almendra absorba más aromas y más sabores mientras están en almacenado. Miren, les muestro. Tratemos de no demorarnos. Cuando yo abra esto van a venir a oler ahí, meten la cabeza, uno por uno,
tratar de no demorarse. ¿A qué les huele? ¿A qué les huele? Piensen, piensen. A torta negra envinada. A vino. A vino, mucho vino. Ese es el natural, el que se seca. El fruto entero. Finalmente este café también se trilla. Y se saca la almendra. Ese es de primera calidad. Sí, claro. Solo que es otro tipo de proceso. Digamos que nosotros tenemos una cantidad de café rojo listo para procesar allá afuera. Llegó en el jeep. Según el cliente, según lo que queramos, según lo que queramos vender, lo que queramos ofrecer, podemos decidir si hacemos un lavado, si hacemos un honey, si hacemos un natural. ¿Sí? Principalmente quien decide eso más que todo es el cliente, ¿sí? En la recepción van a ver, ahora eso es lo que vamos a probar, así que no se les olvide, el lavado, el honey y el natural, son los 3 cafés que vamos a probar. Y el cliente se llama... El cliente se llama Europa, se llama Asia, se llama Norteamérica. como lo pidan para ellos hacer de este procedimiento. Claro. Sí. Esta cáscara así seca también se puede utilizar para hacer una infusión, de té. Todos tenemos que ir parados. Estos carros por lo general tienen una suspensión más dura, entonces siempre es mejor ir parados por el tema de la espalda. Y parados cabemos todos. Este carro está hecho para llevar 30 personas. Bueno, si quieren, súbanse y me van pasando celulares y les voy tomando fotos. Sentémonos todos para mostrarles, para que tomemos café ahora sí. Algunos por ahí todo el tour me estuvieron viendo como, bueno, ¿y para cuándo el café? La hurra. Bueno, pero como toda buena película, lo bueno es al final, ¿sí o no? Queda uno ahí como, bueno. Entonces, hablábamos del lavado, el honey y el natural. Bueno, recuerden que el lavado es el proceso más comercial, es el proceso que más se vende en el mundo. Consiste en lavar los granos, quitarle los azúcares naturales y secar. Y una vez se seca, se tuesta y se muele. Y ya se prepara, ¿sí? Luego tenemos el honey y el natural, que son dos procesos de fermentación bastante diferentes. El natural, que es el que se seca el fruto entero con cáscara y todo. Y luego tenemos el honey, que lo secamos solo con los azúcares naturales, ¿vale? Vamos a probar cada uno de estos cafés. Y la idea pues es que miren a qué les piensen, a ver a qué les sabe. Y más aquí a qué les sabe, la idea es notar la diferencia entre cada uno. La idea es que huelan ese café y lo sorban. Cuando uno sorbe, encuentra más aromas y más sabores en las bebidas, principalmente. Porque nosotros tenemos entre 10.000 y 20.000 papilas gustativas en la boca, que son muy pequeñitas. Cuando nosotros sorbemos, básicamente lo que hacemos es que pulverizamos. Básicamente como una especie de atomizador, le ponemos los sabores llegan más los sabores, ¿vale? Huelen, a qué les huele, a qué les recuerda, y luego los sorben. Un poco de azúcar. Sí, falta azúcar. Pégale nada. Pégale nada. Es como la pizza con niña para ti. Ah. Bueno, hoy no le vamos a poner azúcar. Resulta que el azúcar, bueno, yo cuando voy donde un vecino o donde algún amigo y me da cafés de baja calidad, yo le pongo azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar
digamos que oculta cosas buenas y cosas malas. Si tenemos un café de baja calidad, todos los defectos los ocultamos con el azúcar. Y si tenemos un café de buena calidad, resulta que con el azúcar ocultamos lo bueno. Entonces, por hoy, no azúcar. A ver, a probar realmente el café, ¿vale? Sí, es de variedad, ¿vale? Arábica, Parce que c'est plus subtil. Un peu moins me l'arracher par rapport à l'autre. el Atlas de café. Oui. C'est vraiment l'idée. Bah ouais, et c'est stabilisé. Poco a poco de mi existencia han cuidado. Cuando conocí la luz, para un surco me llevaron. De cada nuevo día de ramas me fui llenando. Y probemos el natural, ¿vale? Esmeralda fueron poblando. Para hacer los cursos, ¿no? Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Gilbert. Yo voy a ser su guía. Otro café para ella, por favor. A ella le- Con ustedes ya terminé, voy a empezar otro tour con ella. Creo que es bueno empezar por el café al principio, para que me despiertan. Tiene razón usted en lo que dice, sí señor. ¿Qué tal ese café? ¿A qué le sabe? ¿Usted sabe la diferencia, saben la diferencia entre acidez y amargo? ¿Han mordido la cáscara de un limón? Eso es amargo. Y el jugo es ácido. Bueno, ahora les pregunto, ¿esto es ácido o amargo? Así un poco, ¿no? Amargo. Amargo. El ácido hace salivar. Otro dato, ¿esto es ácido o es amargo? Amargo. Ácido es ácido, ¿no? Ahí. Bueno, es complejo. La mayor cantidad es ácido y tiene un pequeño nivel de amargo, muy poquito, pero casi nada, diría yo. Pero es difícil. Ese es el truco más bueno que pueden hacer. Cojan un limón, lo muerden por fuera, recuerdan, luego se toman el zumo. Y luego, entonces, al tiempo lo vuelven a hacer y luego, ya entonces, en las bebidas ácidas, buscan si es ácido o es amargo. Una limonada recién hecha es ácida. Después de 6 horas es amarga. Ahí sí es clara la diferencia, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿vale? Donde cada nuevo día de ramas me fui llenando. Hojas color esmeralda fueron poblando mis tallos, hasta que surgieron flores de un hermoso color blanco. Y vi pasar el invierno, fuerte soporte el verano, y esas manos campesinas de mí nunca se olvidaron. Me sentí alegre porque en mis ramas brotaron tiernos granitos redondos que dan el fruto anhelado. Unos ojos muy atentos mi madurez esperaron, hasta que esas mismas manos a un canasto me llevaron. Hojas color esmeralda fueron poblando mis tallos, hasta que surgieron flores de un hermoso color blanco. Y fui recorriendo el mundo después de que me secaron, para decir con orgullo soy el café colombiano, para decir con orgullo soy el